fue lo último que comentamos en la clase pasada. No sé si fue acerca del efecto refrigerante, los factores que lo afectan, pero hablamos del efecto refrigerante también. A ver, voy a volver a dibujar el esquema de cómo es la instalación con las modificaciones que ya planteamos el otro día. Entonces nos quedamos con una instalación que, como ven, ya no tiene turbina. En vez de la turbina se encuentra este dispositivo de estrangulamiento, digamos, el más representativo es la válvula de estrangulamiento, así se denomina. Y una de las tareas que yo les encomendé es que usted busque información acerca de los diferentes tipos de dispositivos de estrangulamiento que se usan en refrigeración. Ojalá busque esa información y la tenga a mano. Entonces dijimos que en el evaporador, por cada kilogramo de refrigerante que pasa, se absorbe una cantidad de calor positiva que la hemos denominado efecto refrigerante, mientras que en el compresor se consume trabajo mecánico y todo esto es cedido al medio ambiente como calor a través del condensador. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en relación con esto antes de que yo siga añadiendo cosas. Entonces, lo que estaba diciendo recién es que el efecto refrigerante es un valor que está afectado por estos dos factores. Uno menos el título, 2', que dijimos que es la fracción del líquido entrante al evaporador, y lambda sub B, que no es otra cosa que el calor latente de vaporización correspondiente a la presión a la que opera el evaporador y, por supuesto, para el refrigerante que esté consignado en la instalación. Creo que por ahí quedamos, ¿verdad? A ver si alguien recuerda. ¿Cómo? Calor latente de vaporización, es lo que estoy poniendo acá, ¿lo ven? Voy a dibujar el ciclo en el diagrama TS. Porque en esta instalación ocurre un ciclo que lo hemos llamado ciclo estándar de refrigeración o ciclo saturado simple. Ahora voy a anotar las cosas así. Es decir, lo que estamos poniendo con subíndice C se refiere a las condiciones de condensación, temperatura y presión, y con E, temperatura y presión de evaporación. Y entonces el ciclo ocurriendo en la instalación que tenemos arriba es este ciclo con el estrangulamiento 1, 2',
luego el proceso en el evaporador que conduce hasta el estado 3, que dijimos que como mínimo tiene que ser vapor saturado seco, para que en el compresor ocurra este proceso que estamos planteando, pero dentro de la zona de vapor recalentado. Creo que así lo anotamos la última vez. Y finalmente en el condensador ocurre el proceso 4'1. Les recuerdo que en la instalación que originalmente estaba prevista para el ciclo de Carnot, se introdujeron dos modificaciones. La primera es reemplazar a la turbina, por las razones que ya pusimos, y la segunda modificación ha sido hacer lo que se llama la compresión seca, 3, 4', en vez de la compresión húmeda. Creo que a esto le pusimos 3', ¿cierto? Si alguien recuerda esto mejor, se dará cuenta. Bueno, diga, ya. Y por acá marcamos el estado 3 doble prima, si mal no recuerdo. De tal manera que esto que llamamos lambda sub B, para la persona que me preguntó antes, calor latente de vaporización, no es otra cosa que la diferencia entre la entalpía del vapor 3' y la entalpía del líquido saturado 3 doble prima. Y por supuesto, a la presión de evaporación o a la temperatura de evaporación. Este ciclo 1, 2', 3', 4', 1 es lo que acabamos de mencionar como ciclo estándar de refrigeración o ciclo saturado simple. Luego, recordando las cosas, debemos recordar que definimos un parámetro que permite hacer una evaluación, digamos, integral de la instalación, que lo hemos denominado coeficiente de operación, que resulta definido en estos términos. Y simplemente para recordar, este es un valor comprendido entre 0 e infinito excluido. Bueno, preguntas acerca de todo esto que estoy repasando. Ya tienen en sus manos ustedes el documento que yo les mandé, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Lo tienen? Bien. Bien. No, repítamelo, por favor, no le entendí porque hay mucho ruido de fondo. ¿Qué quiere saber? ¿Algún dato? ¿Qué es 3'? 3 doble prima es líquido saturado. Esto es líquido saturado. Esto es vapor saturado seco a la presión de evaporación. Estos son datos que usted, si mira la tabla donde están las propiedades de los refrigerantes, los va a encontrar como un valor característico para cada presión en los distintos refrigerantes. Dicho de otra manera, simplemente repasando lo que usted debió aprender en termodinámica, esta diferencia de entalpía no es otra cosa que la cantidad de calor necesaria para que 1 kilogramo de refrigerante se convierta de líquido saturado en vapor saturado seco, es decir, 3 doble prima en 3'. Creo que así está más claro, ¿verdad? Ya. En esta instalación, que no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijimos en la clase anterior, en esta instalación circula el refrigerante en este sentido. Y una de las cosas que establecimos es que como cada uno de los componentes se comporta como un sistema abierto
F estable de una entrada y una salida, entonces el flujo másico en la instalación es único y constante, es decir, está pasando la misma cantidad de kilos por minuto por cualquier sitio de la instalación. Entonces, el coeficiente de operación lo podemos modificar, digamos, en este sentido. Multiplicamos al numerador por el flujo másico y multiplicamos al denominador por el flujo másico y no cambia la expresión. Sin embargo, estas cantidades que aparecen en esta nueva presentación del coeficiente de operación son de suma importancia en esta. El producto de M punto por el efecto refrigerante es un valor que si usted le pone unidades va a ser medido en kilocalorías por minuto, por ejemplo. Es decir, cantidad de energía por unidad de tiempo. A este valor, que en realidad es un flujo de calor ingresando al sistema a través del evaporador, se lo conoce con el nombre de capacidad de refrigeración. Mientras que, de una manera similar, nos encontramos con el producto del flujo másico por el trabajo de compresión, que también podría en principio medirse en kilocalorías por minuto. Y no es otra cosa que un flujo de energía mecánica ingresando a través del compresor. Es lo que se denomina en física comúnmente potencia mecánica. Por lo tanto, el coeficiente de operación también puede ser definido en función de el cociente entre la capacidad de refrigeración y la potencia mecánica demandada para el funcionamiento del sistema. A ver, si hay algún comentario en torno a esto. Nada. Bueno, estamos diciendo que ambas cantidades las podríamos medir en unidades térmicas, digamos, kilocalorías por minuto. Pero en el caso de C, capacidad de refrigeración, hay una unidad especializada, digamos, que es propia de la refrigeración, que se conoce con el nombre de tonelada de refrigeración. Entonces usted tiene la tarea de averiguar qué es la tonelada de refrigeración, cuál es su definición y cuál es su equivalencia en kilocalorías por minuto. ¿Está claro lo que estoy planteando como tarea? Generalmente esta unidad tonelada de refrigeración, por ser más grande que la kilocaloría por minuto, se utiliza para indicar capacidades de sistemas que son grandes. Entonces, de gran tamaño, ¿no? Sí, en lugar de usar, digamos, cantidades de millones, entonces se usan de repente cantidades de miles, cambiando la unidad de medición, es decir, las kilocalorías por minuto por las toneladas de refrigeración. Y en el caso de la potencia, como por lo general el motor que mueve al compresor de la instalación es un motor eléctrico, entonces es muy común encontrar a este parámetro medido en kilovatios. Y cuando sea de naturaleza eminentemente mecánica, digamos, otro tipo de motor que no sea eléctrico, es posible que encontremos esta otra unidad, el HP o el CB.
Supongo que ustedes conocen las equivalencias entre el kilovatio y las kilocalorías por minuto y entre el HP, el kilovatio y las kilocalorías por minuto. Y si no se acuerda, sería bueno que lo mire. Entonces, el hecho de poder medir, por ejemplo, la capacidad en tonelada y a la potencia en kilovatio, también abre la posibilidad de que el coeficiente de operación ya no sea un número adimensional, como sería simplificando las unidades, sino que lo podamos expresar, por ejemplo, en toneladas por kilovatio, que quizás sea más entendible. E incluso se puede usar el inverso y entonces tendríamos la cosa, el inverso del coeficiente de operación medido en kilovatios por tonelada. Quizás así queda un poco más entendible la cosa. Ok, preguntas. Les recuerdo que en el lapso de 2 semanas estamos dando examen, primer examen parcial. O sea que estoy hablando de la semana que viene a la siguiente, ya estaríamos dando examen, primer examen parcial. Bueno, quisiera escucharlo. Pregunto si leyeron algo del documento, algo por lo menos del documento que yo les mandé sobre refrigeración. Bueno, sigo haciendo algunos comentarios adicionales. A esta instalación básica constituida por estos 4 componentes que los voy a mencionar: evaporador, compresor, condensador y dispositivo de estrangulamiento, se le pueden añadir otros componentes que tienen la intención de mejorar el coeficiente de operación o las condiciones operativas del sistema. Y entonces pueden haber modificaciones en la instalación y de repente ya el flujo másico que circula en la instalación no es exactamente el mismo en todas partes, porque hay divisiones y hay reuniones de flujo. De una manera similar a lo que vinimos observando en las instalaciones de vapor, cuando por ejemplo se hizo la introducción de los calentadores de agua y entonces ya hubo una división de flujos. ¿Entienden? Por este motivo es que es preferible que usted utilice como definición del coeficiente de operación en todos los casos esta relación. ¿Por qué? Porque está basada en el tiempo y el tiempo es único para cualquier parte de la instalación. Entonces ya no habría el problema de que si por acá pasa una cantidad, de repente por allá pasa otra diferente. Y entonces eso puede dar lugar a, digamos, a confusiones tal vez o equivocaciones en los cálculos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Ok. Si usted miró el documentito que yo le mandé, porque ya no voy a agregar más nada sobre este asunto del ciclo estándar de refrigeración y esta instalación básica, digo, si usted miró el documentito, habrá notado de que al final de, digamos, el tratamiento de la refrigeración, se hace un recuento de un sistema de refrigeración muy parecido a este, pero distinto en el fondo. ¿Lo vieron o no lo vieron? Díganme, ¿ustedes esos documentos que yo les mando los imprimen?
¿Los tienen a la mano? No, Deberían imprimirlos, pues, ¿no? Así van creando su biblioteca, porque si lo dejan en el teléfono, no va a saber dónde está, pues, ¿no? Después meten tantas cosas en el teléfono que después uno no sabe dónde diablos se encuentran, ¿no? Bueno, yo le sugiero que usted mire el documentito y va a ver que al final se habla de este sistema de refrigeración alternativo, muy parecido, repito, al que estamos analizando, y sobre el que voy a hacer algunos comentarios rápidos, porque usted puede hacer una buena lectura en el documento que yo les envié, o si no, buscar en otra fuente, algún texto de termodinámica, en el internet, etcétera. Entonces voy a borrar lo que está mostrándose en el pizarrón y voy a esquematizar este sistema parecido, pero no igual, al que estamos analizando. La diferencia, bueno, si yo le preguntara a usted qué es lo que he dibujado, usted inmediatamente debería responderme, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué representa esto que estoy punteando? El ¿Cómo se llama? condensador. ¿Cómo se llama? Condensador. El condensador. Por acá, con esta crucecita, ni cómo pelarle, pues, ¿no? Tenemos la válvula de estrangulamiento. Y por acá tenemos el evaporador. Ok. Lo que no aparece en este sistema alternativo es el compresor. Es decir, el compresor es reemplazado por un equipamiento que hace lo mismo que el compresor. Y enseguida voy a poner más clara la situación. Lo voy a esquematizar a este equipamiento. Y entonces nos encontramos con esto. A este equipamiento que estoy encerrando, que reemplaza al compresor, tiene la finalidad de transportar el refrigerante desde el nivel de presión de evaporación hacia la zona donde se tendrá otro nivel de presión que será el de condensación. Es decir, porque solo no va a poder viajar. La diferencia con respecto al caso del compresor es que en el compresor, en primer lugar, se opera con una sola sustancia que es refrigerante propiamente dicho, y el transporte de menor presión a mayor presión se lo hace en fase gaseosa. En cambio, acá, en este caso, de este sistema alternativo que se llama sistema de refrigeración por absorción, el transporte del refrigerante de la zona de baja presión a la zona de alta presión se hace en fase líquida. Por consiguiente, resulta que en esta instalación se tienen dos componentes cargados en la misma, ya no uno solo, como es en el caso del sistema por compresión, es decir, únicamente el refrigerante. Acá se tienen dos componentes, uno de los cuales es el refrigerante propiamente dicho, y el otro es una sustancia que se usa para el transporte del refrigerante, que lo vamos a llamar vehículo. Por ejemplo, es común encontrar este sistema amoníaco-agua.
donde el verdadero refrigerante es el amoníaco y el agua se utiliza como vehículo, es decir, aloja al amoníaco y lo transporta de un lugar a otro. A ver, aprovechando el dibujo voy a tratar de aclarar un poco más la figura. El refrigerante, es decir, el amoníaco, estaría circulando, pasando por el condensador, por la válvula de estrangulamiento y por el evaporador. ¿Ok? Entonces, cuando este refrigerante accede a este elemento que se conoce con el nombre de absorbedor, se pone en contacto con agua líquida que proviene de esta línea. ¿Se ve, no? Lo que estoy marcando. Estoy resaltando la flechita. Entonces, cuando el amoníaco entra en contacto con agua en estado líquido, es absorbida por esta. Es decir, que en realidad estos dos elementos forman lo que podemos llamar una solución. Y entonces, en la solución, el soluto, o sea, la sustancia que se disuelve es el amoníaco, mientras que el agua funciona como solvente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O es necesario aclarar algo? Sí se entiende, Inge. Ya. De ahí el nombre del sistema de refrigeración, que se llama por absorción. Entonces, las moléculas de amoníaco se alojan en la fase líquida. Y una vez que están alojadas en la fase líquida, esa solución es tomada por esta bomba. Fíjense, si quiere le pongo así. Le pongo así. Y transportada a la zona de alta presión, y entonces se carga este otro elemento de esto que está encerrado entre paréntesis, que se conoce con el nombre de generador. Pero enseguida voy a mencionar lo siguiente. Es decir, para que funcione la bomba no está claro de que lo único que se requiere es trabajo mecánico. Y como es en fase líquida el bombeo, entonces la cantidad de trabajo mecánico consumido por la bomba es ínfimo frente a la demanda de energía de la instalación. Ahora voy a aclarar eso un poco. Resulta que cuando el amoníaco se disuelve en agua, se desprende calor. O sea que esta disolución de amoníaco en agua es, digamos, una operación exotérmica. Desprende calor. Si quieren lo ponemos así. Si yo tengo agua en fase líquida y se pone en contacto con amoníaco, entonces se desprende calor. ¿Lo ven? Al desprenderse calor, la temperatura en la fase líquida tiende a aumentar y eso provoca una contrarreacción porque la solubilidad del amoníaco en agua disminuye con el aumento de temperatura. Entonces, para poder conseguir una buena cantidad de amoníaco disuelto en agua, hay que controlar la temperatura, evitando que suba. ¿Cómo se controla esto? Sencillamente así como lo estamos planteando acá, retirando calor en el absorbedor, es decir, se produce un enfriamiento. Por lo tanto, el absorbedor funciona como un intercambiador de calor, al mismo tiempo de que es, digamos, un
absorbedor de un vapor o de un gas en un líquido. Cuando esta solución rica en amoníaco, en agua, por supuesto, es bombeada al generador, allá se hace la operación inversa, es decir, se suministra calor. Y entonces, ¿qué va a provocar eso? Que el amoníaco camine en sentido opuesto, ¿lo ve? ¿Ve la flecha que anoté acá? Esta flecha. Entonces el amoníaco se libera del agua por efecto del calentamiento y entonces el amoníaco vendrá por acá y el agua circulará de vuelta hacia el absorbedor, estrangulándose al pasar por esta válvula, porque hay que tener en cuenta de que por arriba se tiene la presión de condensación y por abajo la presión de evaporación. De esta manera, podríamos decir que hay dos circuitos en lo que concierne a las sustancias cargadas en la instalación. Un circuito de refrigerante, que es este que estoy remarcando, y otro circuito que es este, yendo por acá y volviendo por acá, que recorre el vehículo que se usa como transporte de refrigerante. Bueno, quiero saber si se ha entendido lo que les he tratado de explicar. Sí, se entendió. Ya. Como el refrigerante es amoníaco y el amoníaco es, digamos, uno de los refrigerantes más usados en la industria, entonces entre este sistema de refrigeración por absorción y el sistema por compresión, en el aspecto de las temperaturas que se pueden lograr en lo que concierne al frío, no habría diferencia. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que el sistema por compresión funciona con consumo de trabajo mecánico, mientras que en el sistema por absorción lo que en realidad se gasta es calor, porque este valor que se recupera en el absorbedor es mucho menor en términos absolutos que el calor que se gasta en el generador. Entonces, quiere decir que esta instalación de refrigeración por absorción funciona en base a energía térmica, mientras que la otra instalación funciona en base a energía mecánica, que en la mayoría de los casos finalmente es energía eléctrica. Entonces esto daría lugar a que uno piense, bueno, ¿qué uso? ¿Un sistema o el otro sistema? Y entonces habrá que analizar en primera instancia el costo de la energía mecánica o eléctrica frente al costo de la energía térmica. Y en segundo lugar, hay que tener en consideración que este equipamiento, absorbedor, generador, bomba, válvula, etcétera, es más complejo que un simple compresor y por supuesto va a demandar mayor inversión. Entonces, estos dos elementos hay que tomarlos en consideración en el análisis correspondiente para tomar una decisión. Porque en algunos casos en los que la energía térmica sea más barata que la energía eléctrica, de repente este sistema es más conveniente que el sistema por compresión. Les pregunto si están entendiendo este planteamiento. Ingeniero, ¿podría explicar de nuevo para qué sirve la bomba que está entre el absorbedor y el generador, por favor? Ya, acá en el generador, ¿qué presión va a tener usted? La presión de condensación. Acá en el absorbedor, ¿qué presión va a tener? La presión de evaporación. ¿Cómo hace que un líquido viaje de menor presión a mayor presión? Si no es bombeándolo. ¿Entienden? Ah, sí, sí, ingeniero. Por eso es necesaria la bomba.
Ahora, yo les voy a dejar como tarea, porque ya nos queda muy poco rato. De todas maneras, ustedes revisen el documento y si hay algo que preguntar, el próximo día volvemos a conversar sobre lo mismo. Les voy a dejar esto como tarea. Hay un sistema de refrigeración simplificado que es de este tipo por absorción, que se llama sistema Electrolux. Entonces usted va a investigar en qué consiste esto, cómo es la simplificación y qué aplicaciones tiene. ¿Está claro? Seguramente que usted debe conocer de que hay una marca de electrodomésticos, una línea blanca que tiene justamente este nombre, ¿no? Supongo que sabe. Sí, ingeniero. Heladeras, licuadoras y este tipo de equipos de refrigeración por absorción, pero en esta versión simplificada. Y la versión está tan simplificada que es posible que uno pueda encontrar, por ejemplo, heladeras basadas en este sistema. Como en estas heladeras se necesita calor, entonces ese calor se lo puede producir quemando gas, por ejemplo, de una garrafa. Y por eso es que a veces en el lenguaje común y corriente que se maneja en este rubro, se dicen que esas heladeras son heladeras a gas, pero es por este motivo que estoy mencionando. Y el otro detalle que van a encontrar cuando investiguen sobre el sistema Electrolux es que no solamente son dos componentes, hay un componente más, o sea que son tres en realidad. Entonces, les dejo eso como tarea, ustedes entreténganse este fin de semana mirando el asunto y el próximo día martes lo conversamos. ¿Listo? Listo, Inge. Listo, dije. Claro que sí, ingeniero. Bueno, buen fin de semana para todos. Gracias. Hasta luego.